Recuerden comentarles a sus compañeros cómo va a ser la evaluación. Ustedes tienen un chat ahí de WhatsApp, así que por favor compartan esta información, no se la queden para ustedes. Y bueno, yo sé que hay una apoderada que siempre está haciendo esas cositas, así que para que tengan en consideración este pequeño adelanto de la prueba. Chicos, ¿sabes si hay Profe, algún yo no tengo estudiante el con número de problemas para nadie, así que entrar no puedo al... avisar. ¿Qué cosa? Y yo no tengo el número de nadie del curso, así que no puedo avisar. Pero parece que ustedes tienen un WhatsApp del curso, ¿o no? Sí, la mamá. Ah, ya, por ahí Pero, entonces. profe, nosotros también tenemos un WhatsApp de curso. Agreguen a su compañero entonces, pues. Después pasa el número y la PA lo agrega porque yo creo que es administradora del grupo. Ya, ahí lo agregan, no se olviden porque es importante que estén comunicados sobre todos ahora. ¿Se conectó la Elena o no? Sí, profe, ya pude. Ah, ya porque estaba viendo los mensajes que me estaban llegando al Classroom. ¿Ricardo Vargas es de este curso o fue del otro? ¿Es del otro? Ah, no, es del otro curso, ya. Del otro, creo, profe. Sí. Ya chicos, entonces vamos a comenzar con la clase, ya está siendo grabada y recordarles entonces en primera instancia que nosotros estamos trabajando sobre la unidad 2, por qué cambia nuestro planeta, y estamos trabajando sobre la guía número 10 que es de retroalimentación. Y yo quiero extenderle esta pregunta, ¿por qué cambia nuestro planeta? Nosotros ya hemos pasado todos los contenidos de esta unidad y hemos trabajado varias cositas. ¿Por qué cambia nuestro planeta? Ahora les toca a ustedes decirme esto. Por el movimiento de las placas tectónicas. Super Reinaldo, ¿qué provoca el movimiento de las placas tectónicas? ¿Los temblores? Ya provocan temblores, super. ¿Qué más provoca? Algunas montañas, cordilleras. Entonces, ya, bien. Sí, El sí, movimiento... volcanes. Volcanes, super. Vamos de a poco. Entonces, el movimiento de las placas tectónicas generan, por ejemplo, la formación de las cordilleras. Super. Un cambio de nuestro planeta. Provocan los temblores. ¿Cómo los temblores pueden cambiar nuestro planeta? ¿Tienen algún ejemplo que me puedan dar? Porque con los temblores se abre como la tierra, depende de los temblores si son muy fuertes. ¿Mm? Ya, sí, súper. Los temblores producen cambios en nuestra tierra, en nuestra geología. Recuerden que por el terremoto del 2010, la cordillera de los Andes, hubo una parte que creció 3 metros. Entonces, evidentemente, los temblores son parte también de los procesos geológicos que producen formación y destrucción de las montañas, cambio en la corteza terrestre, súper. Y Íñigo y Mateo respondieron que los volcanes. ¿Cómo los volcanes cambian nuestra geología también? ¿O son parte de los cambios de nuestro planeta? Chicos, ¿cómo los volcanes? ¿O qué ejemplo me pueden dar de un cambio que se produzca en nuestro planeta producto de un volcán? Con las erupciones, ¿Ya qué pasa con las erupciones, Constanza? cuando por ejemplo empiezan las erupciones, como el volcán tiene movimiento ¿Mm? y cae la lava a la tierra ¿Ya? y supongo que ahí se forma pequeño temblor, ¿no? Ya, creo que los pequeños temblores son producto de la erupción, así que súper bien. Pero efectivamente, una erupción hace que salga lava y esa lava va a modificar nuestro planeta, ya sea en esa pequeña parte. Pero recuerden que durante la historia de la Tierra han habido grandes volcanes, grandes erupciones que han cambiado el clima completo de la Tierra incluso, dejando a oscuras gran cantidad una gran porción de tierra porque la nube es tan densa que no permite que pase el sol.
Y así los volcanes van modificando el clima de la Tierra, van modificando las especies que habitan incluso en la Tierra. Entonces, efectivamente, los volcanes son uno de los procesos que cambia o que puede cambiar en un pequeño periodo de tiempo, puede hacer que nuestro planeta cambie en gran cantidad en un pequeño periodo de tiempo. Los terremotos también van cambiando nuestro planeta y sobre todo el movimiento de las placas tectónicas que genera el vulcanismo y los sismos van produciendo diferentes cambios. Yo en la clase pasada no le alcancé a mostrar un video porque se estaba como quedando pegado a mi computador, pero ustedes lo vieron, ¿verdad? ¿Lo vieron? El video que yo les comenté en Classroom, les publiqué en Classroom. No el de la clase. Profe, yo sí lo vi. Ya, Elena, ¿me puedes comentar un poco cómo fue este video? Profesor, o sea, mostraban cómo se podía ¿Alguien más lo vio que puede ayudar a la Elena para explicar qué era cómo este video? ¿Qué mostraba este video? Necesito que me respondan esta pregunta. ¿Qué mostraba este video? ¿Era un video real? ¿Era una simulación? ¿Era una maqueta? ¿Qué era? Una simulación. ¿Una simulación de qué? ¿Qué mostraba esta simulación? de cómo se forma un volcán. Ya más que cómo se forma un volcán, porque no nos mostraba cómo se formaba un volcán. Ustedes tenían una simulación y esa simulación mostraba las capas de la Tierra, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Sí, profe, era como una simulación de cómo se formaba la capa terrestre. Ya, fíjense que nosotros tenemos que ser, si bien la Elena se acerca a lo que explicaba este video, yo estoy poniéndole aquí que nosotros teníamos capas terrestres, etcétera, pero tenemos que ser también súper estrictos con respecto con qué significa ciertas cosas. Por ejemplo, bueno, esto es un tornillo, yo hago lo que puedo con mi mouse, así que esto es un tornillo que iba haciendo que esto se fuera apretando hacia allá. Pero Elena dice que cómo se formaban las capas terrestres. Si se fijan, este modelo no explicaba cómo se formaban las capas terrestres, porque las capas terrestres ya estaban formadas. Lo que hacía este modelo era ver qué hacía cuando ustedes aplicaban presión a diferentes capas terrestres y cómo se iba modificando cuando había poca presión o cuando había mucha presión, cómo iban modificándose estas capas, cómo se modificaban, qué aspectos cambiaban, si se producían fallas o no en la corteza terrestre. Entonces lo que explicaba este video era precisamente, lamento que hayan tantos perros, pero no los puedo hacer callar. Lo que hacía esto entonces era explicar cómo se iba modificando la corteza terrestre a partir de la presión que se producía en diferentes capas. Y esto intentaba simular la presión que ejerce una placa tectónica por sobre otra que va formando, por ejemplo, una montaña. Entonces, bien súper, o sea, bien chicos, igual está bien que ustedes vayan reconociendo estas pequeñas particularidades del lenguaje cuando nosotros estamos explicando algo en específico. Entonces, efectivamente, nosotros sabemos a partir de esta unidad que nuestro planeta va cambiando, y no solo sabemos que nuestro planeta va cambiando, sino que también identificamos cómo va cambiando, por qué procesos hacen que nuestro planeta vaya cambiando. Como esta es una guía de resumen, vamos a hacer un resumen desde las primeras clases, y una de las primeras cosas que vimos era la teoría de la deriva continental, que dice que todos los continentes derivan de un gran continente llamado Pangea. Y efectivamente, él mostraba, Alfred Wegener, que postulaba la teoría de la deriva continental, decía que habían diferentes evidencias que producían que le ayudaban a él a decir que los continentes en algún momento estuvieron todos juntos. ¿Alguien recuerda alguna de esas evidencias que postuló Alfred Wegener para apoyar su teoría de la deriva continental? Le repito la pregunta, ¿alguien recuerda alguna de las evidencias que postuló Alfred Wegener para apoyar la teoría de la deriva continental?
Profesor, ¿Sí, Elena? que Alfred encontró un fósil de dinosaurio que no recuerdo muy bien cómo se llamaba, Ya, ictiosaurio. en África, o sea, en Ya. las costas de África y también en... Espérame, Elena. Millaray, creo que tienes tu micrófono prendido, si no me equivoco, y me cuesta como escuchar un poco. Ya, Elena, ahora sí. Alfred encontró entonces un fósil de un dinosaurio ¿en dónde? En las costas de África y en las costas de Brasil. Y Ya. el dinosaurio, o sea, era imposible que pudiera nadar el océano Atlántico. En las costas de África, entonces, súper. Entonces, en las costas de África encontró un fósil de un dinosaurio y él dijo, bueno, imposible que este dinosaurio haya viajado de aquí para allá. También encontró un fósil de una planta que se llamaba Glossopteryx, también en todos estos lugares que estoy marcando en negro. Y él dijo, bueno, ¿cómo una planta va a recorrer o va a poder cruzar todo esto si es casi imposible? Y era lo que se pensaba que en algún momento hubieron puentes terrestres entre los continentes y que eso explicaba la diferencia o la distribución de fósiles en la Tierra. No solo eso, sino que también encontró unas formaciones rocosas, unas montañas en América del Norte, y en el otro lado del océano, y que eran las mismas porque tenían las mismas capas, la misma composición química, etcétera, etcétera. Y él dedujo entonces que los continentes estuvieron todos juntos en un gran continente que denominó Pangea. Y a través de él, de la Pangea, fueron derivando, por eso se llama deriva continental, fueron derivando cada uno de los continentes y separándose hasta lo que conocemos hoy en día. Sin embargo, Alfred encontró buenas evidencias, pero su teoría no fue aportada o no fue aceptada por la comunidad científica. ¿Qué aspecto, gracias, qué aspecto le faltaba a la teoría de la deriva continental para explicar el movimiento de los continentes? ¿Por qué no fue aceptada esta teoría? Profe, le faltaba el mecanismo de cómo se pudieron mover estos continentes a su actual espacio. ¿A qué te refieres con que le faltaba el mecanismo? ¿Qué significa que le faltaba el mecanismo? O sea, no explicaba su teoría cómo los continentes se pudieron mover. Exacto, súper. Entonces, solo explicaba y decía que estuvieron todos juntos, pero le faltaba el decir el cómo se movían los continentes, cómo pasaba esto, qué fuerza hacía que los continentes se iban moviendo de un lugar a otro. Y se creía que era imposible, no había ninguna fuerza que explicara que un continente se moviera y que todos estuvieran juntos en algún momento. Sin embargo, nosotros vimos que después de muchos años, se postula la teoría de la tectónica de placas. Y una de las cosas que decía esta teoría de la tectónica de placas era que la corteza terrestre, es decir, nuestro planeta, estaba compuesto por diferentes placas. Y entre estas placas existía algo que se llamaba límite. Entre los límites de estas placas habían contactos entre cada una de estas placas, valga la redundancia. Aquí en estos límites se dieron cuenta que habían algo que se llamaban dorsales oceánicas, que eran las cordilleras más largas del mundo, y que no solo eso, sino que en estas dorsales oceánicas parecían que fuesen como grandes montañas que tenían una gran fosa en el centro, y no solo eso, sino que desde esta gran fosa salía lava o magma desde el interior, y este magma que salía hacía que se empujaran una placa en sentido contrario de la otra. A estas fosas, a estas montañas se le denominaron dorsales oceánicas, pero son fosas las que producen y empujan cada una de estas placas en un sentido distinto. Si se fijan entonces,
acá, si se fijan entonces, a esto le llamaron límites convergentes. Límites divergentes. Entonces estos límites divergentes son aquellos límites que están en las dorsales oceánicas, en los cuales las placas se van separando debido a la fuerza del magma que sale desde el interior de la Tierra. Y aquí estaba el gran mecanismo que le faltaba a la teoría de la deriva continental, y esto explicaba cómo se iban moviendo los continentes de un lugar a otro. Gracias. Que se iban moviendo los continentes de un lugar a otro. Entonces, efectivamente, esta teoría de la deriva continental que iba cojeando, porque le faltaba el gran mecanismo, cuando llega la teoría de la tectónica de placas, obtiene este mecanismo, y lentamente la teoría de la deriva continental y tectónica de placas se van aceptando científicamente, y una vez que se aceptan, promueven y estimulan el desarrollo del conocimiento de nuestra Tierra a nivel geológico de una manera nunca antes vista. Sabemos ahora cómo está constituida la Tierra en el interior, cuántas capas tiene, el manto, el centro, el núcleo, etcétera, etcétera, cómo se forman los volcanes, cómo se producen los terremotos. Entonces, este conocimiento de la tectónica de placas implicó que el conocimiento de la Tierra se disparara, que se conociera mucho. Habían otros tipos de límites entre las placas. Por ejemplo, aquí hay un límite divergente en donde una placa se empuja hacia el sentido contrario. Chicos y chicas, ¿tienen dudas con respecto a esto? Profe, yo tengo una pregunta, pero no es una duda. Sí, dale. Preguntas, dudas, comentarios, lo que quieran. ¿Qué pasa donde están en los límites? O sea, quiero saber si esto pudiera llegar a pasar. Si los límites divergentes, las placas se separaran tanto que el magma pudiera salir a la superficie. ¿Puede pasar eso? De hecho, el magma sale a la superficie. El magma sale a la superficie a través de volcanes, a través de estas grietas. Entonces, no es que esto se vaya separando y deje un hoyo hacia adentro que nos permita ver el magma, sino que a medida que va saliendo el magma se va formando corteza, 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 corteza. Entonces nunca es como que se separa, sino que se va formando junto con la salida de este magma corteza nueva. No es que se separen y dejen ver un hoyo, sino que se va formando, 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 formando constantemente, y eso va haciendo que crezca la placa oceánica y la vaya empujando hacia la dirección opuesta de esta grieta. No sé si contesto tu pregunta, Elena. Sí, profesor, gracias. Ya, de nada. Entonces, efectivamente, las placas tectónicas tienen límites, y uno de los límites más importantes que explica el movimiento de los continentes es el límite divergente. Pero no es el más importante porque es el principal límite, sino solo porque provee este mecanismo que le faltaba a la teoría de la deriva continental. Otros tipos de límites se conocen como límites convergentes. ¿Alguien me puede explicar qué es un límite convergente? Yo sé que saben porque ya lo hemos discutido harto, está aquí en la imagen, quizá les da un poco de vergüenza, pero no se preocupen. Un choque entre dos placas tectónicas. ¿Un choque entre? Dos placas tectónicas. Ya, Cata, súper. Dos choques entre placas tectónicas. Estos choques van en dirección opuesta, se separan, se juntan las placas. ¿Qué sucede en estos choques? Profe, yo antes como yo sabía esta cosa, es como que una placa se trata de subir a otra. Ya, súper. En este caso, tenemos una placa oceánica, el choque que dice la Cata que se produce, y la otra compañera que se llama Cata también, dice que una placa intenta subirse a la otra. En tenemos una placa oceánica y una placa continental. ¿Cuál de las dos intenta subirse a la otra? La placa esa. ¿Cuál? La continental, creo. La placa continental, súper. ¿Qué consecuencias tienen los límites convergentes y divergentes en
en nuestra Tierra? Sismo. Sismos, súper, ¿qué más? Es que pueden generar volcanes. También pueden generar volcanes, súper, súper bien. Y efectivamente lo que muestra esta imagen, a través de la subducción de la placa oceánica, se forma, a través de una grieta en la corteza terrestre, una cámara magmática que hace que, perdón, a través de esta grieta de la corteza terrestre vaya a salir el magma que está contenido, que se está formando en el interior de esta corteza. Súper bien. Y nos queda otro límite, con otro tipo de límite que se llama límite transformante o límite de falla transformante. ¿Quién me puede explicar este límite? Cuando las placas se mueven entre sí. ¿A qué te refieres con que se mueven entre sí, vale? Como que se deslizan. Ya, súper. Esa es la palabra, se deslizan. No una sobre la otra. Desplazamiento lateral. Un desplazamiento lateral. Entonces se deslizan lateralmente una con la otra. Creo que lo han explicado mejor de lo que lo he explicado yo durante todas estas clases. Desplazamiento lateral, una con respecto a la otra. Se van deslizando. Fíjense que aquí se va destruyendo la capa oceánica, que es la que se va, la que hace subducción con respecto a la otra, y aquí se va creando capa fondo marino o corteza terrestre. Sin embargo, aquí en los límites transformantes no se crean ni se destruyen las placas tectónicas, sino que se van como deslizando una con la otra. También tiene efectos, pueden producir terremotos, temblores, etc. Súper. Otra cosa que dice la teoría de la tectónica de placas, ¿verdad? Profe. Dice que está constituido. Sí, dime. Es que otra cosa del límite de falla transformante es que pueden hacerlo sin producir ni destruir litosfera. Ya, bien, súper bien. Entonces es lo que yo les decía, que no se crea ni se destruye la litosfera. ¿Qué es la litosfera? Profe, una capa de la Tierra, pero no me acuerdo. Creo que está manto. ¿Ya? Y la litosfera. Súper, entonces tenemos el núcleo, tenemos el manto, que es semisólido, y tenemos la litosfera, que es ya sólida, que es lo que nosotros entonces conocemos como la corteza terrestre, o parte de la corteza terrestre. Entonces, La corteza y el manto. La corteza y el manto, súper. Entonces, cuando ustedes estudien, quiero hacer este análisis, cuando ustedes estudien y lean los límites de la falla transformante, se deslizan una con respecto a la otra, no se crea ni se destruye litosfera. Y ustedes siguen estudiando, pero en la prueba va a salir, ¿qué es la litosfera o por qué es importante la litosfera? Es un ejemplo, no es que vaya a preguntar esto. Pero lo que quiero decir es que ustedes tienen que entender lo que están leyendo. Si están leyendo una palabra que no conocen, lo correcto sería que la buscaran en el diccionario, que la buscaran en Google, litosfera, o que busquen en su libro, o incluso en YouTube. A mí de repente cuando yo no sé algo me gusta buscar en YouTube porque hay videos, son más entretenidos. ¿Qué es la litosfera? Y ustedes van a encontrar un montón de videos. Ahora sí tienen que tener ojo en que si esa información que le está entregando YouTube o Google o Wikipedia será tan real o tan coherente científicamente hablando con lo que nosotros estamos viendo. Pero es importante que ustedes aprendan a estudiar, que aprendan a resolver esas pequeñas cositas que hacen la diferencia. Entonces cuando dice que no se crea ni se destruye litosfera, específicamente es por lo que dice Lucas, que es una capa de la Tierra, que es la más superficial y en la que está sólida, entonces no se crea ni se destruyen, ¿qué cosa? Las placas que están por sobre nuestro planeta Tierra. Otra de las cosas que dice la teoría de la tectónica de placas es que existen dos tipos de cortezas, una que se denomina oceánica y otra que se denomina continental. Entonces aquí tenemos una gran imagen que pareciera que estuviese como saturada de flechas y de cosas, pero cada una de estas pequeñas elementos hace una explicación en específica de algo. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos la corteza oceánica y tenemos la litosfera, ven que esta es la capa más externa de la Tierra, y la que es parte, y la corteza es parte de esta litosfera.
Y tenemos dos tipos de placas, una oceánica, la que se va creando y formando constantemente a partir de las dorsales oceánicas por la salida del magma y por el empuje de esta placa tectónica en un sentido contrario a como lo hace la otra, se va creando constantemente y se va destruyendo en aquellos lugares donde se hace subducción. Esta capa es mucho más delgada que la corteza continental, que la placa continental, perdón, y es donde en la placa continental donde nosotros vivimos eventualmente, no es tan abundante en el planeta Tierra, pero yo quiero que entiendan que la corteza continental es mucho más gruesa que la corteza oceánica. Y eso más que nada, solo explicar cuáles son las diferencias entre una y otra, recordarles también que el movimiento de las placas tectónicas no solo se explica por la salida del magma en las dorsales oceánicas, sino que dentro de la corteza de la Tierra, en el centro de nuestra Tierra, hay algo que nosotros conocemos entonces como zonas de convección o corrientes de convección específicamente de calor. ¿Qué quiere decir esto? Que en el centro de la Tierra existe una alta temperatura y como existe una alta temperatura, ciertas corrientes suben, se enfrían y cuando enfrían se vuelven a bajar, vuelven a calentarse, suben y así constantemente. Esto es lo que se conoce como corrientes de convección o convección del calor en el centro de la Tierra. Y si se fijan, esto va empujando a las cortezas que se vayan separando. Y mientras se van separando, también va provocando la salida del magma y el magma va empujando también, junto con la convección del calor, a aquellas cortezas. También pasa en las cortezas continentales, etc. Ustedes muy bien dijeron que en los límites de las placas tectónicas se podían producir dos cosas, dos consecuencias. Una consecuencia tenía que ver con la formación de los volcanes de los continentes, la formación de los volcanes en el océano y también, producto de los choques entre las placas, aquellos terremotos. Chicos, me acabo de dar cuenta que me queda un minuto, le mando el otro link rápidamente y nos volvemos a conectar. Bueno, profe. Ya, déjenme cerrar esto y les mando el link. Eso quiero que quede claro. Es ahora el momento que ustedes tienen para preguntar sobre cada una de las cositas que nosotros estamos viendo en esta clase. Entonces pregunto, ¿alguien tiene alguna duda con respecto a lo que nosotros estamos conversando ahora? Yo no, profe. Hola, profesor. Sí, díganme. Volvimos. Qué bueno, ya. Estamos entonces, vamos a comenzar. Ya estamos casi y están todos. Entonces, como les había comentado, nosotros tenemos que entre los límites de las placas, ya sean los límites divergentes o límites convergentes o incluso los transformantes, se producen dos tipos de consecuencias principales. Una de ellas son la actividad sísmica y la otra es la actividad volcánica. Dice acá que la actividad sísmica es el roce que se produce entre las placas tectónicas, es decir, el roce entre las placas tectónicas, que provoca que se vaya acumulando gran cantidad de energía entre ellas. Cuando se genera una ruptura en las placas, esta energía se libera, lo cual ocasiona la vibración de la corteza terrestre. Dicha vibración se denomina sismo. Efectivamente, cuando hay dos placas o en una falla se produce una liberación de energía, se está acumulando y se libera la energía, como cuando nosotros queremos romper si yo le hago mucha fuerza a este lápiz, le hago fuerza, estoy acumulando energía, efectivamente, acumulo, y estoy haciendo que este lápiz se doble incluso. No lo voy a seguir haciendo, último lo voy a echar a perder. Pero una vez que yo acumule mucha energía, lo que voy a lograr es que este lápiz se rompa. Y esa liberación de energía en la parte donde se rompe la corteza terrestre es lo que se denomina como hipocentro. Aquella parte donde se rompe la corteza terrestre producto de la acumulación de energía en la cual se libera la energía. Inmediatamente sobre este punto que es profundo en la corteza terrestre, sobre este punto en la superficie es lo que nosotros conocemos como epicentro. Es lo que ustedes escuchan en las noticias cuando escuchan cómo se produjo un sismo de, no sé, de 6, tanto en
con el epicentro en, no sé, se me olvidó todo, en Antofagasta. Entonces, efectivamente, lo que hace referencia a esa información es aquel punto que está en la superficie terrestre, más no el que está en el interior de la Tierra. Y otra de las consecuencias es la actividad volcánica. Yo les comenté que la actividad volcánica y la formación de volcanes se produce precisamente cuando una de las placas, eventualmente cuando una de las placas hace subducción y parte de los materiales de la superficie, ya sea agua o otros minerales, entran en contacto con este manto, y este manto entonces se producen ciertos procesos químicos que produce que sea más fácil la fusión del manto o de la litósfera incluso. Entonces, cuando eso sucede, se producen grietas en la corteza terrestre que produce que salga el magma que se está formando en el interior de la corteza hacia la superficie terrestre. Chicos y chicas, ¿tienen preguntas con respecto a estas consecuencias? Yo no, profe. Ya. Seguimos. Específicamente nosotros vamos a hacer un análisis exhaustivo de lo que son los sismos, pero es que ustedes tengan en consideración que se producen por la acumulación de la energía, la liberación de la energía en dos puntos, en un punto, en el punto de la hipocentro y en el epicentro, en aquel punto que está proyectado hacia arriba. Pero nosotros hablamos mucho sobre los volcanes, hablamos sobre los tipos, sobre las erupciones, cómo se podían producir erupciones, etcétera, etcétera. Sin embargo, yo quiero recordarles que existen diferentes partes de un volcán y son las que están en su guía. Una erupción entonces se produce cuando en la cámara magmática el magma que está dentro o está en la cámara magmática asciende a la superficie a través de un conducto que se llama chimenea y sale esta lava a través de un cráter en lo que nosotros conocemos como erupción. Salen hacia la superficie piroplastos, es decir, aquellas rocas que antes estaban sólidas acá, porque el volcán, son muy pocos los volcanes en los que uno puede ver el magma de la corteza terrestre, o sea, del interior de la Tierra. La mayoría está tapado por la solidificación de esta misma lava. Entonces los piroplastos son precisamente esos pedazos de rocas que se rompen y salen expulsados producto del aumento de la presión. Junto con eso también sale la lava, que no es lo mismo decir magma que lava. Y esta, una vez que se enfría, se transforma en roca, en un tipo de roca específica que nosotros conocemos como roca ígnea. Entonces, erupción tras erupción tras erupción se va formando algo así como un cono. Es decir, antes este volcán era bastante pequeñito y después de una erupción fue aumentando su tamaño. Después de otra erupción fue aumentando su tamaño. Y así, capa tras capa tras capa, se va produciendo lo que nosotros conocemos como un volcán con forma de cono. Chicos, ¿tienen alguna pregunta con respecto a esto? ¿Cómo se forman las erupciones? ¿Cuáles son las partes de un volcán? ¿Qué quiere decir cada una de estas partes? No, profesor. Súper. Nosotros vimos entonces, ya les comenté cómo se formaba un volcán, pero quiero de nuevo hacer hincapié en que los volcanes se forman en aquellas partes donde está la corteza, donde se producen los contactos entre los tipos de placas, ya sea en los límites divergentes, límites convergentes, o algo que no habíamos visto, es que existen partes del manto en donde asciende algo que se llama como punto caliente o pluma del manto, que es un punto caliente que sale hacia la superficie, que asciende hacia la superficie y que produce un volcán en la ¿cómo se llama? En la placa oceánica. Entonces, efectivamente, también este volcán, cuando comienza a crecer, en algún momento se va a transformar en una isla. Y eso, porque ya sabemos cómo se forman aquí, sabemos que también son parte de los límites divergentes y aparte que también se forman en estos puntos específicos de la corteza terrestre. Y finalmente lo último que vimos fue el ciclo de las rocas. Nosotros dijimos, vamos a hacer dos cosas con respecto a este ciclo. Les voy a explicar de nuevo de manera muy general. Y luego quiero que ustedes me expliquen este esquema que ustedes ya trabajaron en la guía anterior y que algunos ya habían respondido incluso cuando nosotros tuvimos la clase de rocas. Recuerden que la tuvimos un poquito atrasada la semana pasada.
Entonces hay tres tipos de rocas principales, aquellas que se llaman rocas magmáticas o rocas ígneas, y aquellas que se llaman rocas sedimentarias y rocas metamórficas. Las rocas ígneas se forman por la solidificación y enfriamiento del magma, que puede pasar dos cosas. Puede enfriarse en el interior de la Tierra. Si se enfría en el interior de la Tierra, se va a formar algo que se llama una roca magmática plutónica o una roca ígnea plutónica. Y recuerden que la principal diferencia era que las otras, el magma ascendía a la superficie rápidamente en forma de erupción y se enfriaban también rápidamente. Aquí no, el enfriamiento es lento, puede tardar millones de años incluso en enfriarse toda una cámara magmática, lo que da tiempo a que se vayan formando cristales en este magma, se vaya solidificando de a poco con pequeños cristales que van sedimentando y van formando una roca magmática. Entonces, en una roca magmática plutónica, lo que nosotros podemos observar es una roca con diferentes cristales en la anatomía de esta roca o en las características de esta roca, más no en las rocas ígneas volcánicas, ya que se enfrían tan rápido que no se alcanzan a formar estos cristales, y se forma una gran roca que tiene por lo general presencia o la forma de pequeñas burbujas de aire que se formaron después de esta erupción. Lo otro que nosotros tenemos es que posiblemente por la erosión, por el transporte de sedimentos y por la propia sedimentación, es decir, cuando se van acumulando estos sedimentos, capa tras capa tras capa, se van aplastando estos sedimentos, se van compactando y luego de un proceso que se llama cementación, se pega esta roca y se transforma en una roca. Ya no son sedimentos todos sueltos, sino que son pedacitos de... Son rocas completas formadas a partir de los sedimentos, lo que se conoce también como diagenesis. Entonces, esta es una palabra nueva que está en su guía y que nosotros vamos a trabajar, que son los procesos físicos de compactación y químicos de cementación que se producen en las rocas sedimentarias para formar una roca a partir de sedimentos. Chicos, ¿dudas, preguntas con respecto a lo que dije? Ocupé varias palabras: compactación, cementación, diagenesis, formación de rocas sedimentarias. Voy muy rápido, siempre les digo, si voy muy rápido, me avisan, yo pues le pongo un poco el freno y paramos un poquito. Igual nosotros esto ya lo vimos, hicimos un análisis de cada una de estas rocas, así que solo les queda estudiar, pero necesito saber ahora si tienen dudas, preguntas, comentarios. ¿Me están escuchando o no? Yo no tengo dudas. Ya, vale. La Cata no tiene dudas. ¿Los demás tienen dudas? ¿El Maximiliano, la Constanza, tienen dudas? No. Profesor. Rodrigo Bañares, Javiera, Enigma. ¿Quién es Enigma? ¿Cómo se llama? Profe, el Benja. Benja, ¿tienes dudas? No. Ya, Benja va bien. Maximiliano, Reinaldo, ¿tienen dudas? No, yo no. Tampoco. Ya, vale. Amelín, Leonor, ¿tienen dudas? Yo no. ¿La Leo tiene dudas? No, profe, es que no podía aprender el coso. Ah, ya, vale. Leonor, entonces, como tú no tienes dudas, saliste premiada. ¿Me podría explicar cómo se forma una roca sedimentaria? Mira este mapa, mira Leonor, mira este mapa, yo voy a seguir explicando lo demás y luego voy a volver contigo para que me expliques cómo se forma una roca sedimentaria a partir de este esquema. Profe, ¿puedo responder yo? No, que responda la Leonor, después cuando la Leo tenga algún problema tú la puedes ayudar, pero vamos a dejar esto en stand-by, vamos a esperar a la Leo para que nos dé una respuesta de cómo se forman las rocas sedimentarias. Y es un poco complicado porque le hablé de compactación, cementación, diagenesis, así que ahí se pueden ir apoyando entre ustedes. Entonces, una vez que se forma una roca sedimentaria, bueno, no les voy a preguntar a todos porque me quedan varios más, pero me imagino que los demás también están ya con las cosas más claras. Entonces, una roca sedimentaria, como está enterrada, se va aumentando la presión y probablemente si aumenta la presión, también aumenta el calor, y si aumenta presión y calor, esta roca se empieza a transformar. Nosotros vimos también en esta simulación de la clase pasada que por la presión las rocas se transformaban y formaban relieves, fallas, etc.
Es más o menos lo mismo que ocurre en las rocas metamórficas. Rocas que se producen a partir de otras rocas por un proceso que se llama metamorfismo. Metamorfismo como un cambio de una roca a otra roca. Si sigue aumentando la presión y sigue aumentando la temperatura, probablemente esta roca, producto del aumento del calor, se va a transformar en magma. Hubo una compañera que me hizo una pregunta la semana pasada si es producto del calor que una roca metamórfica puede fusionarse, y yo le dije que no precisamente, pero efectivamente me equivoqué. No me di cuenta de la respuesta que le estaba dando, pero sí, una roca metamórfica, producto del aumento del calor, se produce fusión, lo que hace que esto se convierta en magma. Y el ciclo se completa, porque el magma pueden pasar dos cosas: o sale a la superficie a través de una erupción volcánica, o se solidifica lentamente a través de millones de años y se forma una roca ígnea plutónica. Si esta roca ígnea plutónica o una roca ígnea volcánica o una roca sedimentaria comienza a aumentar el calor, la presión y la temperatura, lo que nosotros tenemos es metamorfismo y probablemente vamos a tener una roca metamórfica. Ya, Leonor, ¿cómo vas con la pequeña tarea que te di? Leo, ¿me escuchas? Sí, pero no lo entiendo. Mi pregunta es ¿cómo se forma una roca sedimentaria? A partir de este gráfico, o de este esquema, perdón. ¿Quién puede ayudar a su compañera? Alguien le ofreció ayuda recién. ¿Quién lo podría ayudar? ¿Quién es que me sale? ¿Quién fue? Chicos, recuerden apagar su micrófono, que escucho como un poco mal. Jóvenes, ¿quién puede ayudar a su compañera y explicar cómo, a mí y a sus compañeros, cómo se forma una roca sedimentaria? Yo. Ya, dale, Cata. Se forman por partículas de diversos tamaños y por el hielo o el viento. Ya, partículas de diversos tamaños. ¿Qué tiene que ver el hielo y el viento en estas partículas de diverso tamaño? Que son transportadas. ¿Son transportadas las partículas por el viento? Pueden ser por el agua o por el viento. Ya, súper. Entonces estos pequeños sedimentos que son transportados por el viento o por el agua se acumulan. ¿Y cómo a partir de esta acumulación se forma una roca sedimentaria, Cata? Es que eso, se forman a partir de partículas. Se forman a partir de diversos tamaños. Súper, sí, mira. Les voy a mostrar la diapositiva anterior solo para hacer una... La voy a buscar incluso porque esto tiene que quedar claro. Efectivamente, como dice la Cata, sí se producen por partículas de diverso tamaño que se van acumulando, que son transportadas por el viento y por la lluvia. Pero les voy a abrir el documento y se los voy a compartir inmediatamente. Ya miren. Entonces, chicos, efectivamente, se van acumulando sedimentos. Cada uno de estas pelotitas azul es un pedacito de sedimento, es como hacerle un zoom. Y a través del peso de los estratos, capa tras capa tras capa, lo que se produce es la compactación, es decir, estos se van apretando. Ya cada partícula no está tan separada de la otra como en un principio y se van apretando, es lo que se conoce como compactación. Y luego de la compactación se produce un proceso que se llama cementación. Y la cementación es básicamente como el relleno que se le da a estas partículas, que hace que finalmente se pegue y se transforme todo en una roca. Es lo mismo que tenemos aquí. Entonces todos estos sedimentos de distinto tamaño, como bien dice la Cata, se van acumulando, se van agregando,
y después de la compactación se van juntando mucho uno después del otro y luego la cementación. Esto es lo que se conoce entonces como diagenesis. Todo este proceso es lo que se conoce como diagenesis o también como litificación, que litificación o litificar quiere decir convertirse en roca. ¿Les queda claro o no este proceso de formación de una roca sedimentaria? Sí. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que tener claro, porque ahora, nosotros, si se fijan, nosotros estamos trabajando sobre... ¿Cuánto queda? Queda 15 minutos. Nosotros estamos trabajando sobre un esquema o sobre un modelo y nosotros estamos viendo las generalidades, cómo se forma una roca sedimentaria, una metamórfica, una ígnea, pero ustedes tienen que entender cuáles son los procesos de formación de cada una de ellas a nivel más particular, más que tan general como esto. Así que eso les queda tiempo de estudio, recuerden que tienen que ir estudiando. Y quiero que hagamos esto para cerrar la clase. Esto es otro esquema de que salió en su última guía de la formación de rocas. Quiero que lo miren 1 o 2 minutos y luego les voy a ir preguntando uno por uno algunos aspectos esenciales para que vayan explicándome qué quiere decir este ciclo o qué significa o cómo lo entienden. Así que eso, necesito que lo miren y luego voy a ir preguntando sobre alguna parte en específico. Un minuto, chicos. Ya, jóvenes. Entonces quiero saber si entienden o no entienden este modelo. ¿Quién lo entiende? ¿Quién no lo entiende? ¿Quién lo entiende y quién no lo entiende? La Catalina Salazar, ¿entiende o no entiende este modelo? Sí, profe, es como que se van... es un ciclo, pero yo la otra clase tenía una duda que usted me la respondió, pero se me olvidó, y que era cómo se formaba cada roca a través de otra. Ya, fíjate, este esquema te permite eso, responder estas cosas. Mira, Cata, ¿cómo se forma, si tú miras este esquema, cómo se forma una roca ígnea? ¿Quién sabe a través de este esquema? ¿O me podría explicar? Ahí dice enfriamiento y solidificación. ¿Enfriamiento y solidificación de qué? ¿Del hielo, por ejemplo? ¿El agua? El magma. Del magma. Del material caliente. De un material caliente, súper. Entonces, para entender este esquema, ustedes tienen que hacer alusión a las flechas. Por ejemplo, cuando yo les pregunto o les digo cómo se formó entonces una roca ígnea, ustedes tienen que hacer ver y mirar cómo se relacionan estas flechas. Entonces, como dice la Cata, a partir del magma, por el enfriamiento y la solidificación, se formó una roca ígnea. Y aquí hay dos procesos. Se puede formar una roca ígnea volcánica, aquellas las que salen por un volcán, o una roca ígnea plutónica. Las que se enfría, en que el magma se enfría y se solidifica en el interior de la Tierra. Esta era una T. Súper. Luego, los sedimentos. ¿Cómo se forman los sedimentos, chicos? Maximiliano, ¿cómo se forman los sedimentos?
Constanza, ¿cómo se forman los sedimentos, Constanza Ayala? Con la meteorización y la erosión de la roca ígnea. Ya, meteorización y erosión de las rocas ígneas, súper bien. ¿Qué más? ¿Solo de rocas ígneas, Constanza? Y del enfriamiento del magma que se forma la roca ígnea y después la meteorización y la erosión que se forman los sedimentos. Ya, sí, pero fíjate que te fuiste como un paso atrás, porque te fuiste a la formación de la roca ígnea. Bien, pero la pregunta en particular es cómo se forma un sedimento. Entonces tu primera respuesta es súper bien. Por meteorización y erosión. Se formaron los sedimentos a partir de la meteorización y erosión ¿de qué? De una roca ígnea. Una roca ígnea se formó a partir del enfriamiento y la solidificación ¿de qué? Del magma. Entonces ustedes tienen que leer esto siendo capaces de llegar al paso anterior sin darse la vuelta en el ciclo, lógicamente. Pero mi pregunta es, ¿solo se puede formar a partir de una roca ígnea a través de sedimentación? O sea, meteorización y erosión, ¿o hay otra roca que puede formar sedimentos? La roca metamórfica. Efectivamente, la roca metamórfica, entonces una roca puede, a través de meteorización y erosión, formar sedimentos. ¿Qué otro tipo de rocas puede formar sedimentos? La roca sedimentaria. Súper, la roca sedimentaria. Entonces tenemos tres tipos de rocas que pueden formar sedimentos. ¿A través de qué proceso forman los sedimentos, Constanza? Esta es la última pregunta. ¿A través de qué proceso? ¿Del calor y la presión? No, fíjate bien en las flechitas. ¿Cómo se llaman estas flechitas que forman sedimentos? ¿Qué proceso? De la meteorización y la erosión. Meteorización y erosión, súper. Entonces, cuando yo le decía a ustedes también, gracias Constanza, súper bien, así se leen los ciclos y los esquemas. Cuando yo le digo, entonces ustedes tienen que estudiar bien, supongamos yo les digo en la prueba, chicos, ¿me pueden explicar cómo se forman los sedimentos? Y una respuesta completa sería, se pueden formar a través de diferentes tipos de rocas ígneas, rocas metamórficas, rocas sedimentarias, a través de dos procesos principales. Meteorización y erosión. Súper, súper completo. Pero ahora la pregunta es, ¿qué es la meteorización y qué es la erosión? Esas cosas ustedes también las tienen que resolver. ¿Alguien sabe qué es la meteorización y la erosión? ¿Qué cosa? ¿Qué es la meteorización y la erosión que forman sedimentos a través de diferentes tipos de rocas? La meteorización, chicos, es aquel proceso en donde nosotros tenemos, por ejemplo, una roca grande, y esta roca se va rompiendo, se van haciendo grietas, y probablemente estas grietas que se hacen en la roca terminen por romperla completamente. Entonces nosotros ya no tendríamos una roca grande, sino que tendríamos dos. Un pedazo acá y otro pedazo más abajo. Eso es meteorización, como la roca se va rompiendo en diferentes pedazos, y la erosión es precisamente como estos pequeños pedacitos que van soltando esta roca se va transportando a través del viento o la lluvia o el agua a otros lugares. Meteorización entonces como la roca se va rompiendo o se va rompiendo y desintegrando, y la erosión es precisamente el traslado de esos sedimentos a otros lugares. Entonces, esas cosas ustedes tienen que aprender a reconocerlas bien. Cuando ustedes no entiendan una palabra, vayan y la busquen, porque pueden ser importantes para entender ciertos procesos. ¿Cómo se forman las rocas sedimentarias a partir de este esquema? ¿Quién me puede responder esta pregunta? ¿Cómo se forma una roca sedimentaria? A través de la diagénesis de los sedimentos. A través de la diagénesis, súper, de los sedimentos. Entonces, a través de la diagénesis, ¿de qué cosa? De los sedimentos.
Entonces una roca sedimentaria se forma por sedimentos a través de un proceso particular que se llama diagenesis, que incluye compactación, cementación y lo que nosotros ya vimos es súper rápido. Roca metamórfica. ¿Quién me podría decir cómo se forma una roca metamórfica? Profe, la roca metamórfica se forma a través del calor y presión de la roca sedimentaria o de la roca ígnea. De la roca sedimentaria a través del calor y la presión. Por ejemplo, una roca sedimentaria que comienza a aplastarse por la presión, por el empuje de las placas tectónicas, aumenta la presión, aumenta el calor, roca metamórfica. Se transformó una roca, súper bien. Una roca metamórfica entonces se forma por una roca sedimentaria, se puede formar por una roca ígnea o incluso se puede formar a partir de otra roca sedimentaria. Dos cosas entonces, se forma por una roca ígnea, sedimentaria o la misma roca sedimentaria, ¿sobre qué proceso? Por el calor, el aumento en el calor y la presión, efectivamente entonces. Si se fijan, las flechas incluyen procesos y los círculos incluyen materiales por los cuales se someten estos procesos. Calor y presión, proceso ¿de qué? De roca ígnea. Calor y presión, como un proceso ¿de qué? De roca sedimentaria. Roca metamórfica, esta flechita significaría también calor y presión. Y por último, ¿cómo se forma el magma? Con fusión. Fusión, ¿de qué cosa? De la roca metamórfica. Se forma entonces, ahí es donde yo le digo que son dos cosas las que tienen que tener en consideración. El magma se formó a través de un proceso de fusión, ¿pero de qué? De una roca metamórfica. Pero también es posible que pueda ser desde una roca sedimentaria, o también es posible que sea incluso desde una propia roca ígnea. Entonces, lejos de este esquema de estar incorrecto porque le faltan unas flechas, lo que intentan los modelos o los esquemas es dar una explicación como general o particular sobre algo en específico, mas no intentan hacer una representación completa. Por ejemplo, un modelo, yo les podría decir que un modelo es como un mapa. Nosotros vemos un terreno gigante, por ejemplo Santiago, lo vemos desde el Cerro San Cristóbal y vemos este espacio. Esa es la realidad, lo que nosotros conocemos es esa realidad, lo que nosotros estamos viendo. Sin embargo, un mapa vendría siendo como un modelo en ciencias porque el mapa no muestra la realidad tal como es, la interpreta e intenta explicar algo. Por ejemplo, este mapa, yo puedo tener un mapa de Santiago de las calles, con las calles principales, pero podría tener también un mapa con aquellas calles que son secundarias o incluso con pasajes. Y ahí tenemos dos modelos o dos mapas explicando dos cosas distintas. También podríamos tener un mapa con la dirección, con los sentidos de las calles, ya sean si van de norte a sur, sur a norte, este a oeste, etc. Y ahí tendríamos otro modelo distinto. También podríamos tener un mapa de la elevación. Entonces cada uno de estos mapas o modelos van haciendo explicación de un aspecto específico de la realidad. Este modelo explica los procesos y los materiales por los cuales se forma una roca. El otro modelo que yo les mostré anteriormente explicaba también un poco lo mismo, solo que lo relacionaba con aquellos fenómenos terrestres geológicos y aquellos que tienen relación con procesos geológicos externos. Entonces son dos modelos que explican lo mismo, pero desde dos caminos distintos. Por eso es importante entender qué son los esquemas y por qué es importante para el ciclo de las rocas entender un modelo. ¿Se entiende lo que le estoy diciendo entonces? Sí. Entonces, sí, profe, pero en el... Dale, Elena. En el ciclo anterior ese, puedo darme cuenta de que los sedimentos solamente le dan origen a la roca sedimentaria, en cambio las otras rocas tienen como que le pueden dar origen a más cosas. Sí, efectivamente, las rocas sedimentarias solo se forman a partir de los sedimentos, pero los sedimentos se formaron a partir de roca ígnea, de roca metamórfica o de la misma roca sedimentaria, ¿a partir de qué proceso? Meteorización y erosión.
Pero efectivamente, la roca ígnea nunca se va a formar a través de sedimentos porque la roca ígnea, como definición, se forma a partir del enfriamiento y la solidificación del magma, ya sea en la superficie como una erupción o en el interior de la Tierra lentamente. No sé si respondo a tu pregunta, Elena, o no alcancé a entenderla bien. Profe, está bien. Gracias. Ya. Chicos y chicas, ¿tienen alguna pregunta antes de terminar nuestra clase? No, yo no. Ya, jóvenes, entonces esta clase ya